Por favor, abran sus Biblias a Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el 23. Voy a darles un segundo para que encuentren Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el 23. Todos me dan su vista cuando lleguen a Romanos 1, versículo 18. Ok, creo que ya todos llegamos. Vamos a leer esa sección de la Santa Escritura. Dice Romanos 1, desde el versículo 18 hasta el 23. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar. Bendito Padre, venimos ante ti agradecidos por quien eres, agradecidos por permitirnos disfrutar tu creación, por permitirnos estar involucrados en lo que tú has hecho. Sabemos que al principio tú creaste todo lo que existe y creaste al hombre, y al hombre le diste dominio sobre tu creación, y eso es algo que es increíble, que tú nos dejes la responsabilidad, que tú nos consideres dignos o especiales, más importantes que el resto de tu creación, que a nosotros se nos dio mayordomía. Es algo increíble entender que tú nos consideras de esa manera. Ayúdanos esta mañana a recibir tu palabra, aún con gozo, aunque sea una palabra tal vez difícil o dura posiblemente. Ayúdanos, Padre, a saber que todo lo que has grabado en tu santa palabra es para nuestra edificación, es para nuestro bien y es para tu gloria. Ayúdanos en esta mañana, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Ya que hemos leído estos versículos, les voy a dar la oportunidad a los que gusten salir del santuario en esta mañana. Son unos versículos realmente alarmantes, ¿verdad? Ahí tienen sus notas. El título del sermón de hoy es El pecado del hombre y la ira de Dios. El pecado del hombre y la ira de Dios. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana: la realidad, la razón y el resultado. Versículo 18, la realidad de la ira de Dios. Es decir, ¿existe tal cosa como la ira de Dios? Pues veremos la respuesta. 19 al 20, versículos 19 al 20, la razón de la ira de Dios, el por qué Dios ejerce ira y qué tipo de ira es. Versículos 21 hasta el 23 para concluir el resultado de rechazar la verdad de Dios. Es decir, cuando las personas deciden vivir según sus propias
concupiscencias y no según la voluntad y la verdad de Dios. De nuevo, estos versículos son alarmantes, realmente son aterradores, si podemos ser honestos. Normalmente me subo acá arriba temblando y aún más hoy, precisamente por el tema que vamos a tocar, y los que ya me conocen saben que no estoy enojado con ustedes. Tengo una voz medio aguda que las personas piensan que siempre estoy enojado. Me han dicho que soy muy serio, pero ustedes que me conocen saben que los amo mucho y no es mi intención nunca herirlos, ¿no? Ofenderlos. Pero si la palabra de Dios los ofende, ya no es mi responsabilidad. Pero estos versículos son importantes. Por eso les quiero recordar antes de comenzar viendo estos versículos que Pablo no está escribiendo a una persona o a personas a quienes él odia. Él está escribiendo a personas que él ama, que él cree, que él quiere. No está escribiendo en frustración, por ejemplo, a la inmoralidad de una iglesia, como fue el caso de Corinto. No estaba escribiendo con temor y con angustia a la iglesia, como la iglesia de Galacia, que estaba en peligro doctrinal. Él está escribiéndole, según sus propias palabras, en el versículo 7, a los amados de Dios que están en Roma. Recuerden eso, ¿ok? Recuerden eso, es muy importante porque si no, nos vamos a deprimir. Es así de fácil. Les está escribiendo a los amados de Dios, y si tú eres cristiano, si tú has creído en Cristo, tú eres parte de esos amados de Dios, por lo tanto, te está escribiendo aún esta palabra difícil y fuerte para tu edificación. Según él, lo que nos dijo en el versículo 13, no ha podido ir a ver a esta iglesia en Roma. Él anhela verlos, él anhela la mutua edificación entre esa iglesia y él, pero no ha podido. Y como no ha podido visitarlos, pues ¿qué hace? Les manda esta carta para fortalecer su fe y, más importante, para explicarles en detalle las verdades profundas del Evangelio. ¿Okay? Ese es el contexto. Es importante siempre llevarnos este contexto. Pero tengo un ejercicio para ustedes, y más especialmente para los que son de casa. Quiero que terminen ustedes esta frase, y la frase la tienen ahí enfrente de ustedes en sus notas. El Evangelio solo es una buena noticia cuando entiendes las... Otra vez. El Evangelio solo es una buena noticia cuando entiendes las malas noticias. Las malas noticias. Grábense eso. Es algo que nosotros hemos enseñado en muchos casos aquí. Es algo que los que son de casa especialmente deben tener eso bien grabado en sus mentes y en sus corazones. El Evangelio solo es una buena noticia cuando entiendes las malas noticias. Y ahí es donde encontramos el primer punto. La primera verdad profunda sobre el Evangelio es la realidad de la ira de Dios. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Cuando hablas de tu fe con las personas y cuando compartes el Evangelio, ¿por dónde empiezas? ¿Comienzas con la encarnación de Jesús? ¿Empiezas explicándole cómo Cristo es Dios y es hombre? Él es Dios en la carne. ¿Empiezas hablando de su vida perfecta y sin pecado? De perfecta obediencia al Padre, como Él vivió esa vida que nosotros debíamos vivir, pero no podíamos. ¿Comienzas en la cruz? ¿Comienzas hablando de los latigazos y sus heridas? ¿O empiezas en la tumba vacía? Es muy importante, ¿verdad?
Si es así, si tú empiezas en cualquier de estos lugares, me alegra que estés intentando compartir el Evangelio con otros. Pero cuando presentamos el Evangelio a otros, las buenas noticias de Jesucristo, debemos comenzar con las malas noticias. Las malas noticias del pecado y de la consecuencia del pecado, que es la ira de Dios. Sin este componente clave del pecado del hombre y la ira de Dios en su lugar bien fijo, el Evangelio no tendrá mucho sentido para la gente perdida. ¿Están siguiendo? Permítanme explicarlo de esta manera. Las personas no irán a un médico a menos que se den cuenta de que están enfermas. ¿Sí o no? De la misma manera, el hecho de que Jesús murió por ellos solo tendrá sentido si se dan cuenta de que son pecadores y que merecen la santa y justa ira de Dios, pero que Jesús lo tomó en su lugar. No tiene sentido simplemente decir, Jesús hizo eso, pero ¿por qué? Yo me preguntaba eso mucho tiempo, me decían, yo había confiado en Jesús, no, pero decía, algo no está bien porque no le pedí a Jesús que muriera por mí. Ok, tenemos que entender todo el trasfondo de por qué Jesús vino a morir en la cruz por nosotros para decir, ya, se prende el foco. Entiendo por qué tuvo que venir. ¿Cuál es el primer paso de la mayoría de los programas de 12 pasos para librarse de las adicciones? ¿Cuál es el primer paso? Aceptación, reconocer, exactamente. Uno tiene que primero admitir, reconocer, aceptar que tiene un problema. El primer paso es aceptar la realidad de que todos tenemos un problema y que necesitamos ayuda para librarnos de ese problema. Así que a menos que uno vea su necesidad, nunca buscará ayuda. Ahora bien, todos los seres humanos tenemos una adicción común. Todos somos adictos al pecado por naturaleza. Si alguien piensa que no es adicto al pecado por naturaleza, por favor, alce la mano y has pecado porque estás mintiendo. Todos tenemos esta naturaleza que nos lleva a pecar y ese pecado nos ha cegado y nos ha convencido de que no somos tan mal, somos buenas personas. Nos ha convencido que no tenemos un problema. Nos ha convencido de que si no tenemos un problema, pues no necesitamos ayuda. Por lo tanto, a menos que seamos confrontados con la realidad de nuestro estado de pecado y de la condenación de Dios, nunca vamos a acercarnos al Señor diciendo, Señor, rescátame, Señor, ayúdame, necesito que me salves, que me libres. Es por eso que Pablo comienza explicando el Evangelio, prestando especial atención a la verdad de que el hombre está condenado, está bajo la ira de Dios justamente debido a su pecado. Él no comienza diciéndonos la obra en la cruz de Jesús o la tumba vacía o su vida perfecta o que era Dios en la carne, no. Comienza en este lugar esencial. Comienza con la realidad de la ira de Dios sobre los hombres pecadores. Al mostrar primero que todos los hombres están justamente condenados ante Dios, Él puede decir en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Todos, menos la mamá de Jesús, ella no, ¿verdad? También ella clamaba diciendo que Él es su Salvador. Ella reconocía que el niño en su vientre
era su Salvador. ¿Salvador de qué? Todos pecaron, dice Pablo en Romanos 3:23. Y habiendo mostrado que todos los hombres han pecado contra Dios y todos los hombres merecen la justa ira de Dios, también puede decirle y darle el remedio a todo hombre, que es el arrepentimiento de sus pecados y la confianza, la fe en Jesucristo. Al revés, si todos los hombres han pecado, entonces todos califican y todos necesitan, por naturaleza, salvación. Así que antes de decirle a alguien que Cristo es la solución, primero tienes que decirles cuál es el problema. Si Cristo es la respuesta, primero dile cuál es la pregunta. Antes de decirle a alguien que debe confiar en Cristo para ser salvo, debes explicarle de qué necesitan ser salvos. De la ira de Dios. El Evangelio solo es una buena noticia cuando entiendes las malas noticias. Es una muy buena noticia, siempre y cuando reconozcas las implicaciones, la razón, las malas noticias. Ahora alguien tiene que decirle a Pablo que hablar de la ira de Dios no llena estadios, no llena salas de conferencias, no llena auditorios. Alguien tiene que decirle a Pablo que no va a tener muchos seguidores en las redes sociales por hablar de la ira de Dios. No es muy popular. Realmente me asombra que Pablo tenga la confianza y ese denuedo como para comenzar con el aspecto menos popular, pero tan importante y crucial del Evangelio. Porque seamos honestos, nadie quiere ser burlado, nadie quiere ser criticado, nadie quiere ser llamado ofensivo, nadie. Todos queremos caerle bien a todos. Pero la realidad está ante nosotros. Cuando se presenta el Evangelio completo, cuando se presenta tanto la condenación como la libertad en Cristo, cuando se proclama la ira de Dios y la gracia de Dios juntos, la gente se va a ofender. Si solo hablamos de la gracia, si solo hablamos acerca de Cristo y la cruz, nadie se va a ofender. Pero cuando entienden la condenación, cuando entienden la ira, la gente se va a ofender, y les voy a decir por qué se van a ofender. Se van a ofender porque la ira de Dios nos dice algo muy, muy importante y muy serio y muy real acerca del ser humano. Nos dice que no somos tan buenos como pensamos que somos. Los hombres perdidos piensan por naturaleza, ya lo dije, que son buenos, son buenas personas. Al fin de cuentas, nunca he matado a nadie, yo pago mis impuestos, y ni se diga, no soy tan malo como ese otro, ese está malo, yo no. Así, esas son las cosas que las personas dicen. Así piensan que son buenas personas, y ese gran error que comete el ser humano es ese error de compararse con otros seres humanos caídos para determinar si somos buenos o no. Pues, ¿qué va a suceder? Siempre vamos a determinar que somos buenos, porque siempre podemos encontrar a otra persona que es peor que nosotros. En vez de juzgarnos por el estándar perfecto y santo de Dios, nos juzgamos por el estándar de otros seres humanos caídos. Obviamente, de nuevo, comparándonos a un asesino, a un violador, a un político corrupto, al presidente de Rusia, comparándonos a ellos. Nosotros somos santos, impecables. Todo ser humano, por lo general, somos buenas personas a comparación de ellos.
si nos comparamos con otros hombres pecadores. Pero cuando nos comparamos con Dios, el Dios perfecto, santo y justo y bondadoso y lleno de amor, ¿qué sucede? Vemos cuán verdaderamente pecadores, defectuosos y merecedores de su ira somos. Ahora, de nuevo, pónganse cómodos, porque este argumento de Pablo acerca de la condenación del hombre, la justa condenación del hombre, de la pecaminosidad del hombre, y la ira de Dios se extiende hasta el capítulo 3, versículo 21. Así que vamos a estar aquí un buen ratito en lo que Pablo sucesivamente condena a toda la raza humana para poder decirles de nuevo, hay esperanza solo en Cristo. Pero es importante antes de seguir explicar qué tipo de ira manifiesta Dios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una definición tal vez en nuestras vidas acerca de lo que es la ira. La ira de Dios no es, de nuevo, como ese dictador en Rusia, o como Hitler que asesinó a un montón de personas de diferentes razas, de diferentes etnias, porque solamente hay una raza, los seres humanos. No hay raza tú y raza, no, son etnias. La ira de Dios no es como esos dictadores, como esas personas. La ira de Dios no es un ataque de rabia fuera de control como lo que vemos en el mundo con tanta frecuencia. Su ira es, y grábense esto, mis amados hermanos, es el resultado natural de su santidad, su amor y su justicia. La ira de Dios, la condenación de Dios es el resultado natural de su santidad, de su amor y de su justicia. Se los voy a explicar porque tal vez no estamos conectando cómo castigo y amor funcionan en la mente de Dios. Y cómo debemos entender este aspecto de Dios, su ira. Como Dios es santo, bueno y justo, esto se evidencia en su intolerancia y su odio hacia el mal. ¿Ok? Él es bueno y todo lo contrario es malo. Por lo tanto, la única forma en que Dios puede mantener intacta su naturaleza santa, buena y justa es juzgando y castigando con justicia todo hombre malo o toda maldad del hombre, como lo quieras ver. Él tiene que castigar. Así como un juez terrenal solo es considerado bueno cuando ejerce su poder y su autoridad para mantener orden y defender la justicia, así la santa ira de Dios es una manifestación de su autoridad y su justicia y el amor por esas cosas. A veces nosotros no nos gusta estos aspectos de Dios, ¿no? Su ira. Pero quiero preguntarles, si ustedes ven, por ejemplo, que una persona va caminando, digamos una muchachita, y ahí viene un ladrón corriendo y agarra su bolsa y se va corriendo, ¿a poco no te causa indignación? ¿A poco no estás enojado por la injusticia que sucedió? Por supuesto que sí. Nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Nosotros queremos justicia, cuanto más Dios que nos creó. Así como tu indignación no es mala, sino es buena. Cuando suceden cosas malas, cuando sucede una injusticia hacia ti o hacia tu ser querido o incluso a los ajenos, que no nos enojamos por lo que está sucediendo en Ucrania, no nos causa un enojo, digamos, por las personas inocentes que se están muriendo por una decisión de un hombre. Sí, cuánto más Dios.
En 1964, el autor Richard Halverson escribió sobre este versículo que estamos viendo, Romanos 1:18. Dice esto: háblame del amor de Dios, no de su ira, dijo un hombre. Puedo entender un Dios de amor, pero un Dios de ira no tiene sentido. Hablando de este hombre, dice, no entendió un Dios de amor porque el amor no tiene sentido sin integridad. Y la integridad implica orden que, si se rompe, trae consecuencias destructivas. El padre que no disciplina a su hijo no ama a ese hijo de la manera correcta. Lo complace y esa complacencia puede destruir al niño. El castigo de Dios no es malo. El justo juicio y su ira no es mala, es buena. Su castigo a los pecadores no es un acto de odio, sino que es un acto de amor, amor por ellos y amor por la justicia. Si alguien se atreve a decir que la ira de Dios es algo malo, como muchos blasfemos en púlpitos hoy en día, ¿qué están diciendo acerca del sacrificio de Jesús en la cruz? Cuando Él tomó sobre sí la ira de Dios por nosotros, si la ira de Dios es mala, ¿qué implicaciones tiene en el acto de Cristo para nuestra salvación? No entienden lo que les dicen, no, simplemente escuchan la palabra ira de Dios o las palabras ira de Dios y dicen, no me hace sentir alegre, por lo tanto lo voy a rechazar como una doctrina. No podemos. No espero que ustedes salgan de este lugar diciendo, oh, gloria a Dios, la ira de Dios, bailando y cantando. No espero eso, pero espero que ustedes salgan reconociendo que su pecado es mucho peor de lo que pensaban. Y de nuevo, eso no es bueno. Si nosotros consideramos nuestro pecado mucho peor de lo que realmente lo consideramos, eso nos va a acercar a Dios con más humildad, con más frecuencia, en arrepentimiento. Pero la ira de Dios no es mala, es todo lo contrario. En este versículo Pablo deja en claro que la ira de Dios no cae solamente sobre los pecados, entre comillas, los pecados grandes. La ira de Dios, dice ahí, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda. Es verdad que Dios castigará los pecados como el asesinato y el robo y el adulterio. Pero ¿qué pasa con las actitudes pecaminosas y las intenciones equivocadas en nuestros corazones? ¿Qué de eso? ¿Qué hay de la calumnia, de la insubordinación, de la falta de perdón, de la envidia, de la contienda, del orgullo, de la jactancia? No, esas cosas no, ¿verdad? Volteen conmigo de volada a Romanos 2. Romanos 1:29. Dice, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia. Dice, homicidios. Oh, sí, ellos sí merecen la muerte, ¿verdad? Son homicidios. Pero más adelante, si se fijan en el versículo 29, en el 30, dice, desobedientes a los padres. Oh, ¿eso también es malo? Nomás quería apuntarles o señalar la realidad de que toda injusticia, toda impiedad será castigada. No solamente las cosas que se hacen, que son consideradas más grandes. Todo pecado que se haya cometido en alguna vez en la historia del mundo será castigado, tanto grande como pequeño, tanto cosas externas que hacemos como las cosas internas que guardamos.
Absolutamente todo será castigado por Dios. Pero aquí es donde radica la diferencia. Y hay dos tipos de personas aquí. Hay unos que han confiado en Cristo y hay unos que no han confiado en Cristo. Y aquí está la diferencia. Si no has confiado en Cristo, tú recibirás el castigo por tus pecados. Pero si has confiado en Cristo para la salvación, gracias a Dios que la buena noticia de Jesucristo es que Él ha llevado ese castigo de todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Él ha recibido la ira de Dios en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos escapar de esa sentencia aterradora. Gloria a Dios. No es que los cristianos son personas buenas, naturalmente no. Y los no cristianos son malos. Todos los hombres son malos. Todos somos malos. Solo Dios es bueno. Por lo tanto, la única esperanza para los hombres malos, para todo ser humano, es aferrarse a Cristo por medio de la fe. Y si lo hacemos, podemos decir con Pablo en Romanos 8:1, por tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación para mí. Sé que soy pecador, pero gracias a Cristo soy salvo. Esa es nuestra única esperanza, Cristo. Pablo añade esta interesante declaración al final del versículo 18. Dice que los hombres restringen la verdad. Esto nos dice algo bien importante. Nos dice que no es que los seres humanos sean ignorantes respecto a la verdad de la justicia de Dios. No es que los hombres pecadores no conocen la diferencia entre el bien y el mal. Más adelante Pablo nos va a decir que el hombre fue dado una conciencia y esa conciencia le dice que es bueno y que es malo. A nosotros no nos falta conocimiento o entendimiento acerca de lo que Dios aprueba y lo que desaprueba. Un niño sabe lo que está haciendo mal cuando lo hace. El hombre pecador sabe que Dios existe y que Dios es santo y sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, simplemente no le gusta este hecho. No nos gusta que el Creador le diga a su creación lo que tiene que hacer, cómo debe vivir, las cosas que debe rehusar hacer en su vida. Los hombres pecadores, como yo, por naturaleza, queremos ser espíritus libres. Queremos hacer lo que nos da la gana. No queremos responder a nadie, mucho menos a Dios. Así que el hombre no peca por accidente. No peca por accidente, no peca inconscientemente, sino lo hace conscientemente, mirando a Dios en los ojos y diciéndole: no me importa lo que tú digas. Sabemos lo que estamos haciendo cuando pecamos, pero tratamos, como dice ahí, de restringir la verdad, de evadir, de echarla abajo de la alfombra, ese conocimiento de la justicia de Dios y de su ira. Pero comprendan esto: nuestra negación de la verdad no cambia su realidad. Es como decir: voy a tirarme de un acantilado y no me va a hacer daño porque no creo en la ley de gravedad. La ley de gravedad está ahí, aunque tú decidas negar su existencia. Bríncate de un edificio de 30 pisos, negando que la gravedad existe y que va a suceder. Vas a caer. Y va a doler. La ley de la gravedad está ahí. Su existencia está presente, aunque nos guste o no, aunque queramos negar su existencia. Y de la misma manera, la santa ira de Dios permanece sobre el pecador impenitente, aunque niegue su realidad. Punto número 2, versículos 19
al 20. La razón de la ira de Dios. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. De nuevo, es evidente lo que está sucediendo. Dice ahí evidente 2 veces, dice que es entendible, dice que se ha manifestado, se ha visto con toda claridad. De nuevo termina diciendo, el hombre no tiene excusa, no tiene excusa, para nada. La razón de la ira de Dios sobre la humanidad es porque hemos elegido voluntariamente rechazar la existencia del único Dios verdadero. Esa es la razón. No le glorificamos, no lo reconocimos como debíamos. Como veremos en un segundo, no es que la gente no quería creer en un ser supremo, simplemente no quería creer en el Dios de las Escrituras, porque el Dios de las Escrituras odia tu pecado. De nuevo, un ser moral que es santo, que un día va a juzgar mi pecado por su santo estándar, eso es muy inconveniente para mí y para mi pecado. El hombre quiere ser libre. Queremos hacer lo que nos plazca, queremos ser libres para expresarnos como nuestro corazón pecaminoso quiera. No sé tú, pero yo no quiero que las personas o nadie me ponga límites ni normas. Quiero vivir de acuerdo a mis propias creencias y convicciones, aunque ofenda a mi Creador en el proceso. Así soy. Todo ser humano perdido quiere ser libre de Dios, desea la independencia de Dios. No quiere tener, no quiere rendir cuentas a un ser supremo. Pero lo interesante es que este deseo de independencia, especialmente de independencia de Dios, es un deseo satánico. ¿No ha estado Satanás tratando de convencernos y seducirnos para que creamos que somos mejores independientemente de Dios? ¿Qué no es eso lo que hizo en el huerto del Edén con Eva? ¿No tentó a Eva a comer del fruto prohibido diciéndole en Génesis 3:5, ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal? En esencia, le vendió la idea que ya no tenía que estar subordinada a este creador si comiera el fruto, sino que sería igual a él. Ya no vas a tener que rendir cuentas a ese Dios, Eva. Tú puedes ser igual a él. ¿Qué no quieres eso? ¿Qué no quieres esa independencia para ti, Eva? Esta mentira satánica incluso afectó la relación entre Eva y su esposo. A partir de ese momento de pecar contra su creador, Eva ahora estaría insatisfecha por estar bajo el liderazgo de su esposo, de Adán. Dios le dijo esto a Eva en Génesis 3:16. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. No iba a estar contenta, ya. Siempre iba a querer su independencia de su marido. La mentira satánica de la independencia de la autoridad corre por las venas del hombre caído. Corre por nuestras venas, quieran o no. Por eso los hijos quieren desobedecer a sus padres. Por eso las esposas no quieren someterse a sus maridos. Por eso los esposos no se quieren someter a Cristo. Por eso a ustedes que son trabajadores les cuesta someterse a sus jefes en el trabajo. Por eso las ovejas muerden a los pastores en las iglesias.
por esta idea, esta mentira de la independencia, este deseo diabólico de no estar bajo el liderazgo de nadie. No tener que someternos a las instrucciones, a las normas, a las leyes, aunque sean buenas. Nadie quiere estar sujeto a nadie más. Queremos la independencia, lo queremos de nuestra manera, pero de nuevo este es un deseo diabólico, no es un deseo de Dios, no era su diseño original. Esta mentira de la independencia de Dios es lo que ha llevado al mundo en su rebeldía contra Dios a adoptar ideas como solamente el mundo es un accidente cósmico. Nadie nos creó. Nadie formó este mundo fue formado por accidente. No hay diseño inteligente en el universo. Nosotros somos simplemente monos evolucionados. No existe Dios, dicen. Pablo dice aquí en estos versículos, mentiroso. Mentiroso. Todos saben que existe un Dios, todos saben que existe un creador que creó tanto a los seres humanos como al resto de toda su creación. El orden y la organización de lo que vemos a nuestro alrededor en la creación grita, alguien creó todo esto. Y solo un necio va a negar ese hecho. Esta realidad de que podemos ver la creación y reconocer que hay un creador, es lo que los teólogos llaman revelación general o revelación natural. Es decir, Dios se ha revelado por medio de su creación. Básicamente esto significa que cuando nosotros miramos a lo que sea un árbol, las flores, los animales, y podemos examinarlos, vamos a ser enfrentados con la realidad de que Dios existe. Al menos que seas ciego y no puedas ver la creación, tal vez todos debemos llegar a esa conclusión de que existe Dios. Salmo 110, 25 dice esto: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Qué bonito, ¿no? Mientras nosotros miramos al cielo a través de un telescopio, en una noche oscura, vemos esas estrellas y vemos esos planetas y las galaxias que están ahí arriba, ¿no? Cuando vemos eso no decimos, eso es un montón de basura inútil flotando ahí arriba. No decimos eso. Los científicos no dicen eso. Todos decimos, wow, qué vista más hermosa, más majestuosa. ¿Quién podría haber creado este universo tan inmenso? Eso es lo que entra en nuestros corazones y nuestras mentes cuando vemos la creación. De igual forma, al mirar a través de un microscopio, podemos ver la complejidad de las células y los microorganismos que también verifican que un Dios existe. Y ese Dios creó tanto los planetas como las bacterias. Cuando tú vas al centro y ves el Palacio Municipal, ¿no? Ese edificio donde se hacen todos los trámites legales, ¿qué piensas? Oh, ese edificio se hizo por accidente. No, el edificio implica la existencia de un arquitecto. Cuando tú vas al museo y ves una obra de arte bien bonita, dices, oh, de seguro eso fue por accidente. Hay unas obras de arte que se miran como que se hicieron por accidente, pero digamos un Da Vinci, una obra de Leonardo da Vinci. La existencia de la pintura implica y nos dice que existe un pintor. Así que la revelación general, la revelación natural, o es decir, la creación
Todo lo que está a nuestro alrededor implica que existe un creador. Así de fácil. No hay forma de evitarlo. Al menos, por supuesto, que ames tu pecado y quieras ignorar la evidencia. Puedes decidir hacer eso, pero ignorar la evidencia, como dice Pablo, no es una excusa. Ningún hombre se parará ante Dios y dirá, no sabía que existías. Y Dios va a decir, entonces en ese caso pásale. No es una excusa. Pablo dice, la ignorancia o evadir la verdad no es una excusa válida. Estás condenado. Realmente es impresionante la cantidad de gente que dice que Dios no existe en nuestros días. Parece que cuanto más prueba la ciencia la existencia de un diseñador inteligente para el universo, para la creación, menos supuestos ateos deberíamos tener en el mundo. Pero la gente tiene algo mal en la cabeza y algo mal en el corazón, que los lleva a negar lo obvio. Dije supuestos ateos porque Pablo está diciendo aquí los ateos, las personas que no creen en Dios, no existen. Todos saben que existe un Dios y ellos están culpables ante Él. Sin excepción. Pero la verdad es que el mundo de nuevo ama su pecado. Y un Dios que castiga el pecado simplemente no es atractivo para las personas que quieren seguir viviendo según sus deseos pecaminosos. Las personas que desean su independencia. Un Dios bueno, santo y justo no es atractivo. Lo interesante acerca de la revelación general, de la creación, es que la creación nos dice que hay un Dios y la creación es suficiente para condenarnos, como estamos viendo aquí, porque sabemos que hay un Dios, pero no lo honramos. Pero la revelación general, la creación, no es suficiente para salvar a nadie. Condena a todos, pero no salva a nadie. La única manera que Dios ha provisto para que los hombres pecadores sean salvos es a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de los pecados. Si alguien no ha hecho eso hoy, les insto que lo hagan. No estoy preguntando que si crees que existe un Dios. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿has confiado plenamente en la obra de Jesucristo en la cruz por tus pecados? Eso es lo que estoy diciendo. Todos saben que hay un Dios. Esa no es la pregunta. Es como decir el agua está mojada. Obviamente el agua está mojada. Obviamente existe un Dios, lo podemos ver, pero ¿has confiado en el único que tiene suficiente mérito y capacidad y voluntad para salvarte de la ira de Dios? Hay personas que van a rechazar esa verdad, que no van a querer eso, que van a desear su pecado más que desear a Dios. ¿Y qué sucede con esas personas? ¿Qué sucede cuando alguien decide rechazar la verdad de que hay un Dios que un día los va a juzgar? Que prefieren vivir según sus propias ideas. El punto número 3, versículo 21 hasta el 23. El resultado de rechazar la verdad de Dios. Dice la palabra de Dios: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como vemos en estos versículos, el rechazo de la verdad de Dios y de su justicia conducirá finalmente a primero vanos razonamientos.
Literalmente esto significa una mente pervertida, corrupta, quebrada, no sirve. Y a un corazón oscurecido. Wow. En Efesios nos dice que estamos muertos. Es la idea aquí. A la necedad y finalmente a la idolatría. Es decir, la adoración de la creación en lugar de la adoración hacia Dios. Tú y yo fuimos creados para un propósito, para adorar a nuestro Dios. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para dar honor a Dios y para disfrutar a nuestro Creador en perfecta comunión, para siempre. Pero el pecado corrompió ese diseño original. Ahora, en lugar de adorar al único que es digno de ser adorado, a nuestro Creador, ¿qué hacemos? Adoramos su creación. Adoramos lo corruptible. Adoramos a lo temporal en vez de adorar al Dios eterno. ¿De qué formas cometemos idolatría? Puede suceder con la autoidolatría, es decir, yo soy el centro de mi universo, no hay nada más importante en este mundo que yo y yo. Yo primero y luego Dios. Puede ser idolatría de otros seres humanos. En México les encanta a los muchachos y a los adultos también el fútbol. A veces podemos cometer idolatría con uno de esos deportistas famosos, no solo en el fútbol, pero en cualquier deporte que te guste. Puede ser para unos su cónyuge, esposo, esposa, puede ser hijos, puede ser padres, puede ser de nuevo cualquier figura famosa. Eso es obvio, ¿no? Que los niños digan, yo quiero ser como él. Yo quiero ser, lo máximo sería ser como esa persona. Puede ser tu carrera. Las carreras son muy buenas. No somos testigos de Jehová que dicen no puedes ir a estudiar a la universidad. No. Saca una carrera buena. Pero tu carrera se puede convertir en tu ídolo. Otra cosa que es muy, muy común hoy en día. Los videojuegos. Horas y horas y horas y sin dormir horas los videojuegos. Puede ser un ídolo. El dinero, el dinero puede ser un ídolo. El estatus. Las personas, ¿qué piensan de mí? Puede ser un ídolo. Puede ser metas académicas o logros personales. Cualquiera que sea el caso, debido a nuestro estado caído de pecado, estamos propensos a adorar cualquier cosa excepto el único Dios verdadero que nos creó. Es la realidad. Es triste, pero es la realidad. Pero en el caso aquí de las personas que Pablo está mencionando en estos versículos, ellos cambiaron la gloria de Dios por imágenes o figuras. Figuras que se asemejan al hombre o a las criaturas del reino animal. Pero ¿por qué alguien preferiría adorar a una imagen o una estatua en lugar de adorar a Dios mismo? ¿Por qué? Salmo 115, 6 y 7 dice esto acerca de los ídolos: tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. A diferencia de un Dios bueno y santo que te llama al arrepentimiento de tus pecados, un ídolo es absolutamente conveniente porque nunca te va a juzgar.
En otras palabras, un ídolo nunca estará en desacuerdo contigo. Un ídolo siempre se va a sentar ahí y responder absolutamente nada negativo acerca de tu estilo de vida pecaminoso. Los ídolos son muy convenientes. ¿Por qué? Porque los creamos a nuestro gusto. Cuando comencé a meditar en estos versículos, estaba pensando en esta idea de la idolatría. Y estaba pensando y meditando, buscando versiones externas de la idolatría que existen en el mundo. Sabemos que hay muchas versiones y rápidamente me di cuenta de que Pablo simplemente está describiendo la naturaleza normal del hombre caído. Cuando comencé este estudio, yo buscaba un buen ejemplo de un hombre idólatra para apedrar con mi sermón, y adivina qué pasó, lo encontré. Encontré al perfecto candidato, un hombre que es un hombre malvado, impío, que ama la injusticia, que constantemente quiere edificar ídolos para sí mismo. ¿Y saben dónde lo encontré? En el espejo. Pablo me está describiendo a mí. Está describiendo mi inclinación natural hacia el pecado, hacia la independencia y últimamente hacia la idolatría. Ese soy yo. Según Pablo, por naturaleza, soy rebelde y estoy bajo la maldición de la ira de Dios. Naturalmente quiero restringir la verdad. ¿Por qué? Porque no me gusta. Porque yo no soy santo y bueno y justo. Secretamente deseo independencia de Dios porque mi naturaleza caída ama y se deleita en el pecado. A veces me considero astuto y sabio cuando en realidad soy necio. Y esa necedad se manifiesta por medio de los ídolos que yo creo en mi vida. Aunque no sean estatuas e imágenes, yo edifico ídolos en mi vida, ídolos de reconocimiento, ídolos de logros, de autosuficiencia. Yo no soy mejor que las personas que Pablo está describiendo en estos versículos, sino que yo soy la persona que Pablo está describiendo. Seamos honestos, la idolatría no es un concepto ajeno aún para los cristianos. Así que quiero concluir dándoles algo para meditar. ¿Hay algo en tu vida, o en mi caso en la mía, que haya tomado el lugar de Dios? ¿Hay algo en lo que estoy confiando plenamente para satisfacer mi alma que no es Dios? ¿Hay algo que estimamos, deseamos o atesoramos en esta vida más que nuestro Creador? Si es así, quita ese ídolo, arrepiéntete y vuelve al único Dios verdadero, el único que es digno de ser glorificado, alabado y adorado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero de todos modos queremos edificar esos ídolos. Hay que tomar un tiempo para reflexionar y ver si hay algo en nuestras vidas. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque nos has dado un espejo en esta mañana. Sabemos que somos tus hijos. Algunos que están aquí, algunos no, Padre, solo tú sabes. Pero nos has dado tanto un espejo para los que no te conocen como los que son los tuyos. Nos has dado un espejo para reflexionar acerca de nuestro estado natural. Pido que nos ayudes a comprender primeramente si no somos salvos, si alguien está aquí que no es salvo de tu ira. Que les ayudes a reconocer la necesidad
de confiar en Cristo y de arrepentirse de esa vana manera de vivir. Ayúdales a ellos a venir a ti rendidos, en bancarrota, sin nada que dar, confiando nada más en Cristo. Y para nosotros que ya hemos confiado, ayúdanos a ver que aunque todavía, aunque estemos salvos, aunque seamos salvos, todavía estamos en este mundo, todavía estamos en estos cuerpos, todavía tenemos nuestra mente caída, nuestros corazones caídos. Y eso naturalmente nos lleva a tratar de edificar de nuevo esos ídolos en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a arrepentirnos de nuestro pecado de idolatría. Ayúdanos a estar completamente confiados en ti, no teniendo reservas por ahí de otras opciones, de otras cosas que nos puedan rescatar, que nos puedan ayudar, que nuestro auxilio sea solamente de ti. Padre, te lo pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.